¡Atención! Salid de vacaciones antes del 29 de octubre. Algo en el cielo se está acercando rápidamente a nosotros y el mundo se ha dividido en dos. El cuerpo celeste llamado 3I Atlas se acerca a su punto más próximo a la Tierra en noviembre. El astrofísico Dr. Avi Loeb dice que 3I Atlas podría ser un producto de una tecnología extraterrestre y afirma: podría ser una nave espacial, la humanidad no está preparada. Mientras tanto, la NASA dice: solo es un cometa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Todo comenzó en julio de 2025, en el Valle de Río Hurtado, en Chile. El telescopio Atlas, un observatorio pequeño pero rápido que captura miles de fotogramas cada noche, esa noche detectó un píxel que parpadeaba en la pantalla. El software emitió una alerta y, antes de que amaneciera, se entendió que se trataba de un objeto. Su órbita no era elíptica como debería ser. No giraba alrededor del Sol y atravesaba el sistema con una órbita hiperbólica. La noticia se difundió al instante con la frase: «Esto es un extraterrestre». Este objeto, que venía a una velocidad de 200.000 kilómetros por hora, fue captado a finales de julio por el Hubble y el James Webb, pero fue impactante. Expulsaba gas y absorbía la luz, es decir, no se parecía a los cometas clásicos. Su núcleo tenía entre 440 metros y 5 a 6 kilómetros de diámetro, como una montaña, pero su actividad era increíble. Nos dimos cuenta demasiado tarde, aunque ya estaba en los archivos desde mayo. Aunque la NASA decía cometa ordinario, Avi Loeb desde Harvard soltó la bomba. Podría ser una nave espacial. En agosto de 2025, el telescopio Keck 2 en Hawái captó que la cola de polvo, que normalmente debería alejarse del Sol, se extendía hacia el Sol. Es decir, era justo lo contrario. Después, Adam Hibbert afirmó: parece una maniobra artificial. Se comporta más como una nave que corrige su trayectoria que como un cometa. ¿Escape de un motor?, se preguntaron, y después los medios enloquecieron. En septiembre de 2025, el objeto se volvió verde y se detectó gas cianuro de hidrógeno, una sustancia tóxica. Era una reacción que recordaba a células vivas. En octubre de 2025, mientras la NASA y la ESA permanecían en silencio, el cierre del gobierno de EUA se usó como excusa para detener la difusión de datos. La gente notó puntos de luz rítmicos en un vídeo borroso de la ESA. ¿Era una señal o simplemente hielo? ¿Podría haber una tecnología implicada? ¿No crees que se está ocultando algo? Los cometas a lo largo de la historia casi siempre han traído desastres. Por ejemplo, en 1066, el cometa Halley cambió el trono de Inglaterra. En 1556, antes del terremoto de Estambul, apareció un cometa. Murieron miles de personas y el minarete de Santa Sofía se derrumbó. Ese mismo año, en Europa, el rey Charles V consideró a un cometa como una advertencia divina y abdicó del trono. En 1997, el cometa Hale-Bopp llevó a la secta Heaven's Gate al suicidio mientras esperaban una nave espacial. Ahora, 3I Atlas coincide con la visita del Papa a Turquía, del 27 al 30 de noviembre de 2025, y lo llaman una señal celestial. Halloween, el 31 de octubre, es la noche en que, según el antiguo ritual celta Samhain, se abre el mundo de los muertos. ¿Será una coincidencia o un evento planificado? Si la historia se repite, ¿qué podría suceder esta vez? ¿Cuál es tu opinión? Noviembre se acerca y 3I Atlas viene a gran velocidad, en silencio. El silencio de la NASA, la órbita extraña
Las diferencias de velocidad, los gases tóxicos y los cambios de color, todo aumenta la sospecha. El satélite SOHO informó que el objeto absorbía la luz. ¿Acaso existe en su superficie una tecnología que absorbe energía? Los aficionados descubren cada día un nuevo detalle, pero aún no hay una declaración oficial. Algunos teóricos relacionan la visita del Papa y Halloween con un ritual global. ¿Es una advertencia o un comienzo? El misterio aún no ha terminado. TRES Atlas comenzará a acercarse a su punto más próximo a la Tierra en noviembre, hasta llegar a la distancia mínima el 19 de diciembre. La NASA sigue en silencio, el mundo está inquieto y las teorías aumentan cada día. ¿Es una roca espacial o el rastro de una civilización? ¿Ciencia o conspiración? Tú eliges. Escribe tu opinión en los comentarios. Comparte tu teoría más loca. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en los próximos vídeos iremos aún más lejos. Observa el cielo. La verdad podría estar mucho más cerca de lo que crees.